Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Soy Demet y estoy aquí, lista para iluminarles el día con una buena dosis de risa y, por supuesto, para responder a esa pregunta que seguro se han hecho alguna vez, especialmente después copyright, ese de un dúa particularmente CU superíndice 3 mico. Hoy vamos a hablar de por qué copyright siempre, SIEMPRE, terminamos riu copyright donos. Asu como lo oyen. ¿Por qué copyright es inevitable? ¿Por qué copyright, aunque intentemos mantener la compostura, terminamos soltando la carcajada? Ese es el misterio que vamos a desentrar más menos hoy. Pero antes de sumergirnos en este mar de hilaridad, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse. Ya su copyright, que se los digo siempre, pero es que de verdad me hacen muy feliz cuando veo que la familia sigue creciendo. Además, si se suscriben, no se perderán en ninguno de mis vídeos llenos de humor, reflexiones y por qué copyright no, algunos que otros disparates. Asu que ya saben, clic en el botoncito rojo y a formar parte de esta comunidad de gente que ama Reur. Ahora vamos al grano. ¿Por qué copyright siempre nos reumos? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un chiste malo, pero vamos a intentar desglosarlo. Primero hablemos de lo obvio: la risa es contagiosa. ¿Alguna vez han estado en una situación superíndice 3n en la que alguien empieza a reírse y, aunque no tengan ni idea de qué copyright le causa tanta gracia, terminan riu copyright 2 también copyright n? A mí me pasa todo el tiempo. Es como un virus, pero uno bueno, uno que te deja con el abdomen adolorido de tanto reír en lugar de con fiebre y dolor de garganta. La ciencia dice que esto se debe a las neuronas espejo, esas neuronas maravillosas que nos permiten empatizar con los demás. Cuando vemos a alguien reír, nuestras neuronas espejo se activan y nos hacen sentir una pizca de esa misma alegrúa, lo que en muchos casos desencadena nuestra propia risa. Asu que la superíndice 3 sima vez que se ruan sin saber por qué copyright, culpen a sus neuronas espejo, son las verdaderas culpables. Pero la risa no solo es contagiosa, también copyright n es una reacción superíndice 3n natural a lo inesperado. Piénsenlo, la mayoría de las veces nos reumos cuando algo nos toma por sorpresa, cuando algo rompe con nuestras expectativas. Un chiste, por ejemplo, funciona porque nos presenta una situación superíndice 3n desde una perspectiva inesperada, generando una incongruencia que nuestro cerebro percibe como algo divertido. Es como si nuestro cerebro dijera: espera, eso no debería ser asu. Copyright gracioso. Y entonces ja. A reír se ha dicho. Y hablando de incongruencias, la risa también copyright n estuvo muy ligada a la liberación superíndice 3n de tensión superíndice 3n. ¿Alguna vez se han reído en una situación superíndice 3n tensa o incu superíndice 3 moda? Seguro que A veces la risa es nuestra válvula de escape, la forma que tiene nuestro cuerpo de liberar la presión superíndice 3n y el estru copyright S acumulados. Es como si nuestro cerebro dijera: ok, esto es demasiado, necesito una pausa. Y entonces, en lugar de llorar o gritar, nos reumos. Es una forma de decir: ta situación superíndice 3n es difícil, pero no voy a dejar que me supere. Pero además de todo esto, la risa también copyright n es una forma de conectar con los demás. Ese reír juntos crea un vínculo, nos hace sentir parte de un grupo. Es como si la risa fuera un lenguaje universal que todos entendemos, un lenguaje que nos permite compartir emociones y experiencias. ¿Han notado que es mucho más fácil conectar con alguien que tiene un buen sentido del humor? Es porque la risa derriba barreras y crea un ambiente de confianza y camaradería. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor cultural. El humor es subjetivo y lo que nos hace reír varía de una cultura a otra. Lo que es gracioso en un país puede no serlo en otro. Pero independientemente de las diferencias culturales, la risa sigue siendo una constante en todas las sociedades humanas. Es una parte fundamental de nuestra condición superíndice 3n, una expresión superíndice 3n de nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro miedo y nuestra esperanza. Ahora, si me preguntan a mí, la verdadera razón superíndice 3n por la que siempre nos reumos es mucho más simple, porque es divertido. Asu de sencillo. Reír nos hace sentir bien, libera endorfinas, reduce el estru copyright S, fortalece el sistema inmunolu superíndice 3 jico y además S,
nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva muy positiva. Es como una medicina natural, pero sin efectos secundarios. Asu que la superíndice 3 sima vez que se encuentren en una situación superíndice 3n divertida, no se repriman, ruanse a carcajadas. Dejen que la risa fluya libremente sin importar que copyright n es tu copyright mirando. La vida es demasiado corta para no reír. Y recuerden, la risa es contagiosa, asu que ayuden a propagar la alegría por el mundo. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, la risa es contagiosa gracias a las neuronas espejo, es una reacción superíndice 3n a lo inesperado, es una forma de liberar tensión superíndice 3n, es una forma de conectar con los demons, es tu influenciada por la cultura y sobre todo, es divertida y beneficiosa para nuestra salud. Asu que ruanse mucho, ruanse siempre y ruanse de todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de risas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, cuéntenme le fue la última cosa que los hizo reír a carcajadas, me encanta leerlos. Y si tienen algún tema del que les gustaría que hablara en superíndice 3 vídeos, no duden en sugerirlo. Y para terminar, les dejo con un último llamado a la acción superíndice 3n, si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Asu que no sean tacao más menos os con su amor y regu, lenme un poquito. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no acaba acu. Aún tengo mucho que contarles sobre este fascinante tema. Porque a ver, ¿realmente nos hemos preguntado a fondo por qué copyright la risa es tan humana? ¿Por qué copyright, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas y las preocupaciones, siempre encontramos un huequito para la risa? Amigos míos, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Vamos a profundizar un poco en la ciencia de de la risa. Ya hablamos de las neuronas espejo, esas pequeñas menos maravillas que nos permiten conectar con los demons, a un nivel emocional. Pero, ¿saben que la risa también copyright n activa otras subcondiéresis, reas del cerebro, como el sistema límbico, que es asociado a las emociones, y la corteza prefrontal, que se encarga del procesamiento cognitivo? Es como una fiesta cerebral. Cuando nos reunimos todas estas subcondiéresis reas se activan y trabajan en conjunto para producir esa sensación superíndice 3n de bienestar y alegría que tanto nos gusta. Y no solo eso, la risa también copyright n tiene efectos físicos muy positivos en nuestro cuerpo. Cuando nos reunimos liberamos endorfinas, que son neurotransmisores que actúan como analgésicos naturales y nos hacen sentir felices y relajados. Además, la risa fortalece el sistema inmunolu superíndice 3 gico al aumentar la producción superíndice 3n de anticuerpos y copyright lules inmunitarias. Es como si la risa fuera un superhéroe que lucha contra las enfermedades. También copyright n reduce los niveles de cortisol, la hormona del copyright s, lo que nos ayuda a sentirnos tranquilos y serenos. Asu que ya saben, a reír para vivir y mejor. Pero, ¿alguna vez se han preguntado por qué copyright algunas cosas nos parecen graciosas y otras no? Esa es una pregunta del Miyu superíndice 3n. La verdad es que el humor es algo muy subjetivo y personal. Lo que le parece gracioso a una persona, puede no tener ninguna gracia para otra. Esto se debe a que el humor es muy influenciado por nuestra experiencia personal, nuestra cultura, nuestra educación superíndice 3n y nuestros valores. Por ejemplo, un chiste que hace referencia a un evento superíndice 3 rico puede ser muy gracioso para alguien que conoce la historia, pero puede ser completamente incomprensible para alguien que no tiene ese conocimiento. Del mismo modo, un chiste que se burla de un estereotipo puede ser gracioso para algunas personas, pero puede ser ofensivo para otras. El humor es un terreno minado. Pero a pesar de estas diferencias individuales, existen algunos elementos que suelen estar presentes en el humor universal. La incongruencia, como ya hemos mencionado, es uno de ellos. Nos reímos cuando algo rompe con nuestras expectativas, cuando algo no encaja en el patrón superíndice 3n que esperamos. El absurdo, la exageración superíndice 3n,
la ironía y el sarcasmo son otras herramientas que suelen utilizarse para generar humor. Y hablando de sarcasmo hay, el sarcasmo. Es una de mis formas de humor favoritas, pero también copyright N es una de las muy peligrosas. El sarcasmo consiste en decir lo contrario de lo que se quiere decir, generalmente con una intención superíndice 3N iru superíndice 3 nica o burlesca. Puede ser muy gracioso si se utiliza con cuidado y en el contexto adecuado, pero también copyright N puede ser muy ofensivo si se utiliza de forma inapropiada. El sarcasmo es como un cuchillo de doble filo. Ahora, vamos a hablar de los diferentes tipos de risa. Porque existen diferentes tipos de risa. No todas las risas son iguales. Existe la risa genuina, la risa falsa, la risa nerviosa, la risa sarcúdestica, la risa is to copyright rica. Es todo un mundo. La risa genuina, también copyright N conocida como risa de Duchenne, es la risa que surge de la verdadera alegría y el buen humor. Se caracteriza por la contracción superíndice 3N de los músculos alrededor de los ojos y la boca, y suele ir acompañada más menos de expresiones faciales de felicidad y bienestar. Es la risa mood S autocopyright tica y contagiosa. La risa falsa, por otro lado, es la risa que fingimos para ser educados o para encajar en una situación superíndice 3N social. No implica la contracción superíndice 3N de los músculos alrededor de los ojos y suele sonar forzada y poco natural. Es la risa que ponemos cuando el chiste del jefe no tiene ninguna gracia. La risa nerviosa es la risa que surge en situaciones de copyright S, ansiedad o incomodidad. Es una forma de liberar la tensión superíndice 3N acumulada y puede ser una reacción superíndice 3N involuntaria. Es la risa que nos da cuando estamos a punto de hablar en público. La risa sarcástica es la risa que utilizamos para expresar ironía, burla o desprecio. Suele ir acompañada más menos de un tono de voz particular y expresiones faciales de desdén. Es la risa que le dedicamos a alguien que ha dicho una tontería. Y la risa is to copyright rica es una risa incontrolable y desmedida que puede surgir en situaciones de extrema alegría, copyright S o miedo. Puede ser difícil de detener y puede ir acompañado más menos de llanto, gritos y otros comportamientos inusuales. Es la risa que nos da cuando nos pasamos de copas. Como ven, la risa es un fenus superíndice 3 menos complejo y multifacético que abarca aspectos biolus superíndice 3 gicos, psicolus superíndice 3 gicos, sociales y culturales. Es una parte fundamental de nuestra condición superíndice 3N humana y una poderosa herramienta para conectar con los DEMU S, liberar el copyright S y mejorar nuestro bienestar general. Que no lo duden. Rúanse a carcajadas, rúanse de todo y rúanse siempre que puedan. La vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Y recuerden, la risa es contagiosa. Que ayuden a propagar la alegría por el mundo. Ahora, antes de despedirme, quiero compartir con ustedes algunos datos curiosos sobre la risa que tal vez no conozcan. Los bebu copyright S no empiezan a reírse hasta que tienen entre 3 y 4 meses de edad. Las mujeres suelen reírse S que los hombres. La risa puede ayudar a aliviar el dolor. La risa puede mejorar la memoria. La risa puede aumentar la creatividad. La risa puede fortalecer las relaciones. La risa puede prolongar la vida. Asombroso, ¿verdad? La risa es una maravilla. Y ahora, personitas hermosas, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme le fue la última cosa que los hizo reír a carcajadas, me encanta leerlos. Y si tienen algún tema del que les gustaría que hablara en superíndice 3 vídeos, no duden en sugerirlo. Y para terminar, les dejo con un último llamado a la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3N me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Que no sean tacao más menos os con su amor y lenme un poquito. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no se olviden de reír mucho. Siempre. Adiós superíndice 3S. Besitos. Muac.
Hasta la superíndice 3 Sima.